Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor en esta mañana de miércoles, un nuevo miércoles que el Señor nos regala aquí en este espacio, en Testigos del Amor de Dios. Un cordial abrazo para quienes se están conectando a esta hora de la mañana con nosotros a través del canal institucional Amén Comunicaciones, a través del canal personal del Padre Carlos Yepes en Facebook y YouTube. Y también un abrazo muy cordial para quienes van a ver este programa en diferido. Quiero que me cuenten quiénes nos acompañan cada 8 días, quiénes están aquí por vez primera. Bienvenidos sean todos a este espacio donde el Señor siempre nos habla de sus maravillas. Cada 8 días tenemos a un invitado diferente al cual el Señor le extiende la invitación para que nos comparta las maravillas que ha hecho en ese corazón dispuesto. Hoy quiero presentarles a nuestro invitado, él es Álvaro González, quien nos va a estar compartiendo la obra que el Señor ha hecho en su vida. ¿Cómo estás, Alvarito? Buenos días. Muy buenos días, Joa. Muy buenos días a los que nos ven, nos escuchan por este canal de bendición. Muy contento, la verdad, agradecido con el Señor, con la vida, por traernos hasta acá, por seguirnos usando, porque definitivamente cuando le abrimos el corazón, Él obra maravillas. Un saludo y un abrazo muy, muy caluroso a todos. Gracias, Alvarito, por estar aquí con nosotros. Hace algún tiempo estaba extendida esta invitación y por distintas circunstancias, pues no habíamos podido estar aquí grabando, pero el Señor, que todo lo hace perfecto, Él conoce el momento, el lugar y la hora. Así que este era el momento. Y quiero que nos Así empieces es. compartiendo acerca de quién es Álvaro. ¿Quién es Álvaro? Esa pregunta es como cuando los profesores de filosofía en el colegio dicen, ¿y quién es usted? Y uno empieza a decir un montón de cosas y lo corchan. Bueno, ¿quién soy yo? Soy el tercer hijo de una familia nuclear, el único hombre, por ende el mimado, el último, el contemplado de toda la vida. Nací en 1994, una infancia realmente muy buena, muy dichosa. Soy estudiante para terminar ya de teología, una experiencia muy bonita, la verdad, una experiencia difícil, una experiencia que te va madurando la fe, pero que te va salvando también a toneladas. Soy misionero, como todos los discípulos de Jesús, como todos los que hacemos opción fundamental por el proyecto de Jesús. Me encanta la misión, he tenido la gracia por pura y física misericordia del Señor de estar en distintos lugares de Colombia. Las experiencias como más profundas fueron en el territorio del Chocó, 10 meses que el Señor me regaló ese gran don de contemplar la naturaleza, de compartir con los chocuanos, con los afros, con los indígenas, una escuela gigante de salvación. Digo yo que incluso más que la carrera, me ha enseñado más que la universidad. En este momento estoy apoyando y acompañando la pastoral en una parroquia, la parroquia San Juan Apóstol, con el padre Gustavo Montoya y con mi hermano querido del alma, Julián Morales. Y bueno, ahí como a grandes rasgos Joa y Calvito también. Calvito, no me... Bueno, Alvarito, en este contexto amplio que nos has hecho, de que estás estudiando teología, de que estás apoyando pues esta pastoral en la parroquia, cuéntanos cómo ha sido tu fe, o sea, desde que estás pequeñito, eres así estrecho y con ese gran amor y fervor en la fe, ¿o qué hizo que despertara a ti esa pasión? No, claramente no Joa, porque definitivamente ser humano significa ser un proyecto en crecimiento, en maduración, y la espiritualidad tiene la misma dinámica. De niño
muy cercano a las cosas de Dios, muy cercano a la Eucaristía. Cuando tenía 12 años, me dio apendicitis y tuve mucho miedo realmente de que me iba a morir y le hice una promesa al Señor de que iba a ir a Eucaristía todos los días. Desde los 12 como hasta los 14 fui a Eucaristía todos los días, fui acólito, un hombre cercano a lo religioso por la tradición también de mi casa, mi madre una mujer muy religiosa, muy piadosa, muy de rosario, muy de oración, y eso indudablemente iba sembrando las primeras semillitas, pero claramente hasta que no tenemos una experiencia íntima que entrelaza nuestro corazón con el de Dios, definitivamente no empezamos a ser cristianos, como esa frase tan linda de Benedicto XVI. No somos cristianos ni por tradición, ni por cultura, ni por proselitismo religioso, sino por un encuentro vivo, real, que nos volca a una vida distinta con el Señor. ¿Dónde fue ese encuentro consciente, ese primer encuentro consciente con Dios Padre, Dios Abba, en un retiro, ¿verdad? Donde el Padre Jorge Mario Naranjo en la Eucaristía nos permitió elevar las hostias mientras él hacía la consagración. Y en ese momento a mí se me derrite literalmente el corazón y empiezo a experimentar ya un Dios papito, un Dios cercano. Y desde ahí la vida se me empieza a transformar por completo. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue yo hace, eso fue en el 2013. En el 2013. 2013, iniciando el 2013, pues sí. Bueno, ¿y qué Retiro. pasa antes de, ¿y qué pasa antes de ese 2013? ¿Cómo era la experiencia de vida de Álvaro antes de tener esa experiencia personal con el Señor? Mm, Antes de ese momento, precisamente estaba viviendo muchas oscuridades, una vida muy tenebrosa, una vida muy apagada, una vida demasiado insípida. En verdad que me costaba levantarme, no porque tuviera quizás algunas ataduras de vicios o mi vida estaba como en camino a esa destrucción, sino porque realmente el sentido se me había escapado por completo. Había muerto un abuelito muy querido, una tía, más o menos a la par, y mi primera relación con la que creí que me iba a casar y con la que creí que iba a tener hijos, realmente al final pues no salió nada como esperaba. Me salí de estudiar, eh, empezó una situación también de salud, todo eso como que se amalgamó y definitivamente me pesaba la vida, iba a Eucaristía, iba a misa, pero sin una relación realmente madura, íntima con el Señor. Estaba en un momento muy, muy oscuro de mi vida. Y ahí justamente fui donde me dieron esta invitación tan maravillosa a este retiro y ahí fue donde realmente toda la vida empezó a florecer en mayúscula. Ujú. Alvarito, cuando nosotros conversábamos, me hablabas acerca de un tema importante que viviste y es acerca de los miedos. O sea, hay diferentes tipos de miedos donde uno se da cuenta que a veces lo esclavizan, lo limitan, lo paralizan. Y esa fue precisamente la situación que tú viviste. Cuéntanos y háblanos un poquito de eso. O sea, ¿qué tipo de miedos eran? ¿A qué se debían? ¿Y qué hicieron que te paralizaron tanto en la vida? Joa, sí, indudablemente como tú bien lo dices, hay muchos tipos de miedo, está el miedo natural, el biológico, el que hace parte de nuestra condición humana, que busca muchas veces protegernos de amenazas, pero hay otros miedos que se van emposando en el alma y en el corazón y se convierten en unos infiernos en todo el sentido de la palabra. Yo digo a veces por molestar que hasta hace 2 horas yo vivía atado, absolutamente esclavizado por ese miedo tan paralizante. Y es un miedo que empieza a hacer mella desde mi infancia, muy a grandes rasgos. eh, Llega un momento en mi infancia en que la economía de mi casa cambia abruptamente. Nosotros nos movemos de un lugar, de un socioestrato económico alto,
al otro polo. Literalmente pasamos de estrato 5 a estrato 1 y pues realmente yo vivía en una burbuja permanente donde nada me faltaba, donde todo lo tenía y como les dije, único hombre, el último, muy mimado, muy consentido. Y llego yo a un contexto, ¿verdad? A uno de los Beléns muy arriba, Belén muy arriba, y allá llego a un barrio donde encuentro un tejido social muy herido, donde hay mucho desamor, donde hay muchas pandillas, y donde entro a un colegio donde me empiezo a escandalizar porque me choco con realidades que desconocía absolutamente. Entonces, allí, por ejemplo, yo tenía que ver que las propias niñas, ¿verdad? Se, se presentaban ante los hombres, pues se proponían ante los hombres y para mí eso era, mejor dicho, una cosa del otro mundo, niñas de tercero, y yo, donde me metieron. Y entre esas cosas que me escandalizaban, que ya hoy las puedo entender con otra mirada muy distinta, fue un bullying, no un bullying que quizás todos debemos vivir, todos pasamos por ahí, sino un bullying realmente muy crónico, un bullying patológico, un bullying digno de escribir un capítulo de La Rosa de Guadalupe. En verdad que sí, un bullying muy fuerte. Una de las tantas experiencias que no se me olvida y que hoy me da mucha risa y a veces le cuento a los muchachos de colegios cuando hacemos retiros y convivencias, es que yo estaba en el baño, los baños de ese colegio eran baños impresentables, eran baños en verdad terribles, no los vamos a describir en su totalidad para no dañarles la comida a los que nos estén viendo, pero eran baños terribles, eran baños demasiado sucios, no los lavaban, nadie les echaba una botellita de fabuloso, nada. Recuerdo yo que una vez estaba ahí y suena el timbre para entrar a las clases y la puerta se cierra durísimo. Y cuando la puerta del baño se cierra durísimo, yo veo a un hombre del Chocó muy alto que estaba en cuarto, como de 2 metros, y recuerdo que él se me acerca, no me dice una sola palabra y me coge la cabeza, ¿verdad? Y me lleva a donde estaban los inodoros y efectivamente me pone ahí la cabeza, me pone ahí la cabeza. La reacción inmediata ante eso es vomitar, obviamente, porque ya les dije cómo estaba el inodoro y lo hace 3 veces, lo hace 3 veces. Yo siempre hago un paréntesis aquí, un pequeño chistecito, y es que yo digo que no todo es malo, porque desde ahí a mí nunca más me volvieron a dar ni espinillas, ni barros, y tengo esta piel tersa de bebé, es lo que yo llamo lodoterapia, una terapia natural. Y cierro paréntesis. De ahí este hombre me dice lo siguiente, me vas a dar tu mesada, me vas a dar tu mesada todos los días y si no me la das, te mato. Y tenía un complejo muy grande también como de Pablo Escobar, porque me dijo, y si le decís a alguien de tu familia, los mato también, ¿verdad? Mm. Eso para un niño de segundo, absolutamente frágil, vulnerable, absolutamente inseguro y sobreprotegido, eso no fueron solo palabras, sino que definitivamente fue una realidad que me empezó a constituir como persona. Yo al otro día efectivamente le di mi mesada a este muchacho, al otro día efectivamente le di mi mesada y así sucesivamente todo segundo, todo tercero, cuarto y quinto de primaria. Es decir, mi primaria fue literalmente un tormento absoluto. A mí me aterraba ir a estudiar, yo buscaba todas las excusas del mundo para no ir a estudiar, yo buscaba en internet cómo enfermarme, cómo darme fiebre, porque ir a estudiar era ir literalmente a los infiernos donde me quitaban la mesada, donde me amenazaban constantemente, donde por el nombre, por la manera de hablar, por la R, porque yo tengo R francesa, entonces constantemente era un bullying desde todos los ámbitos de la vida y eso definitivamente fue haciendo una mella muy profunda en mí y fue haciendo que el miedo literalmente se posara como
el único protagonista de mi vida. Yo digo a esta edad que si mis padres en algún momento a mí me hubiesen llevado a un psiquiatra o a un experto en temas de salud, que gracias a Dios no lo hicieron, y no porque esté mal en lo más mínimo, porque siento que es un área absolutamente importante y necesaria, sino porque creo que en su momento lo más seguro me hubieran diagnosticado algún trastorno de ansiedad terrible o me hubieran diagnosticado incluso algún tipo de bipolaridad, porque eso empezó a hacer que yo incluso no saliera, que a mí me dieran miedo los carros, las motos, que a mí me diera miedo la vida. Ujú. Entonces, con seguridad me hubieran dicho que tenía alguna enfermedad que había que tratarse con medicamentos. Álvaro, ¿y cuál era tu actitud? O sea, listo, está bien, estabas en casa, sabías lo que te esperaba al día siguiente, siempre lo que estabas pensando para sacar excusas, pero en algún momento lo hablaste con alguien o siempre fue en completo silencio. Sabes, Yuba, que esa es la fuerza justamente del miedo que te logra arropar y que te logra inhibir por completo. No era solo el miedo a que me golpearan, me amenazaran, sino que también le hicieran daño a mis seres queridos. Entonces, realmente como un buen hombre que sabe manipular al otro, lo que le pasa mucho también a algunas relaciones afectivas, que entre más miedo le meten al otro, más lo logran dominar, más lo logran enfrascar en una jaula, haciéndole creer que no es capaz y que no es capaz con la vida. Asimismo, él logró hacer esto conmigo, es decir, yo todo lo guardaba en silencio, todo lo guardaba en silencio. Yo esto se lo llegué a decir a mi mamá por ahí hace 3 años, ya cuando era todo un veintipicón. Y definitivamente mi mamá con lágrimas y con mucho dolor me dijo, mi hijo, pero usted por qué no me decía nada, usted por qué yo hubiese ido allá y te hubiera salvado como buena mamá, hubiera peleado, hubiera hecho tantas cosas, pero definitivamente el miedo me paralizaba por completo. Y Ujú. siempre lo viví en silencio, yo y otros tantos que también éramos víctimas de esa red de bullying, tanto que alguno de los muchachos, cuando estaba en cuarto, no pudo más y se quitó la vida. Eso fue como un clic muy difícil para el colegio, para nosotros. Era un muchacho muy juicioso, muy inteligente. Y un día no fue a estudiar y la mamá lo encontró en la pieza colgado, Pablo, no se me olvida. Entonces, si yo lo vivía era solo para mí y en ese ejercicio, por supuesto, que me dañaba y me destruía mucho más. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te vas del colegio o si no hubo comunicación y no hablaste, no transmitiste esto que estabas viviendo? ¿Cómo finaliza este episodio de bullying? Yo, la verdad no finaliza, sino que muta y se transforma a otro colegio. Nosotros nos vamos de ese barrio por circunstancias ya mayores de violencia, porque mucha violencia, muchas bandas, mis hermanas estaban amenazadas, entonces salimos de ese barrio, vamos a otro y yo entro a otro colegio, era de puras mujeres antes, en Belén, y era el primer año que lo abrían a los hombres. Y Ujú. cuando yo entro allá, entro con todos los anhelos, todas las expectativas, eh, todas las ganas de que fuera algo distinto. Y no, la verdad era lo mismo, pero ya no eran hombres, sino que eran mujeres. Entonces estas chicas era lo mismo. Usted es un gay, a usted no le gustan las mujeres porque yo no hacía lo que ellas querían que yo hiciera. Entonces era otro bullying constante, me agarraban del pelo con los lapiceros, bueno, un montón de cosas. Entonces realmente el bullying y yo hemos sido fieles amigos ya de hace unos buenos añitos, unos buenos añitos. Mm, y ese bullying, como les digo, mm, generó muchos miedos, muchos complejos que por ahí hasta los 19 años, 20 años, literalmente gobernaron mi vida, gobernaron mi vida. Era incapaz de exponer, era incapaz de mirar a alguien a los ojos, era incapaz de relacionarme
con una mujer, era incapaz, no podía, era incapaz de tener una vida social. Me empecé a encerrar mucho, demasiado, en los videojuegos. Y uno ya de grande piensa, ¿por qué en los videojuegos y quizás no en otra cosa? Porque los videojuegos permitían por excelencia ser el que yo quería ser en la vida real. Entonces, si en la vida real yo era por lo general el renegado, el trasladado, el que todo el mundo hacía bullying, con el que nadie se quería relacionar realmente a profundidad, en los videojuegos sí podía ser el número uno, podía ser el mejor, podía ganar incluso estatus, incluso podía ganar dinero a través de torneos. Entonces, todo eso lo empecé a canalizar con mucha fuerza en alienarme a través de la tecnología, sobre todo a través de los videojuegos. Alvarito, y en el momento en el que tienes ese encuentro personal con el Señor en ese retiro, ¿fue que empezaste a ponerle nombre a los miedos, a identificarlos, o antes de eso, qué hizo que empezaras a identificar que había una parálisis muy completa que venía de hacía muchos años en tu vida? Sí, yo sabía que no era normal, ¿verdad? Pero no sabía y no tenía la fuerza, ni las herramientas, ni el cómo de afrontar esa realidad. Yo sabía que ahí habían algunas situaciones, obviamente no había tomado tanta conciencia de a dónde venían. Simplemente creía que era por mi manera de ser, por mi personalidad, por mi manera de ser introvertida, ¿cierto? Por mi manera de ser lo que los jóvenes llaman friki, más metido en estas cosas de los videojuegos, de los libros, de estudiar, de ser nerdo, pero nunca había ahondado con tanta profundidad de cuáles eran las raíces de esos tumores tan cancerígenos en mi vida. Cuando tengo la experiencia, la primera, no la primera experiencia, porque desde que nacemos tenemos experiencia de Dios, sino el primer encuentro consciente de que yo fui absolutamente consciente de que era mi padre acercándose, abrazándome. Desde ahí empezó a detonar toda la conciencia, ¿cierto?, de mis raíces. Desde ahí empecé a ahondar, desde ahí empecé a entender y desde ahí empecé a reconciliarme, ¿cierto?, con esa historia de bullying y empecé a resignificarla viendo en ella todo el paso de Dios en mi vida. Entonces, sin ser nada sobrenatural, extraño, raro, yo recuerdo que cuando yo estaba en esa Eucaristía y empecé a llorar como un bebé, porque sentía que me estaba derritiendo por el abrazo de Dios, sin nada sobrenatural, yo empecé a acordarme de realidades, de historias, de experiencias duras, de mi infancia, de la sobreprotección. Yo empecé a recordarme y empecé realmente a descubrir que desde el principio hasta el final, Dios Padre siempre había estado ahí, siempre, y que a él también le hicieron bullying, y que a él también se lo gozaban, y que a él también lo renegaban, y que a él también lo trasladaban porque él me habitaba, y todo lo que me hacían a mí se lo hacían a él, y que él acompañándome y siempre estando conmigo, me podía hacer entender que eso que fue mal en algún momento se podría empezar a convertir en un bien muy grande para mí y para muchos otros. Bueno, ¿en qué momento entonces te diste cuenta de que eso, había una bendición oculta tras ese aparente mal? Porque bueno, listo, fuiste a ese retiro, tuviste un encuentro consciente con el Señor, Él empieza a sanar tu historia, pero entonces, ¿consideras, Alberto, que eso fue algo mágico o que fue un proceso? Y como dije desde el principio, todo en la fe y en la espiritualidad es procesual, es lento, es un camino, y es un camino que no tiene pensión, es un camino que nunca termina. Por eso, cuando uno comparte la experiencia de testimonio, no es una experiencia jamás acabada en lo más mínimo, es una experiencia que apenas está comenzando, porque al fin y al cabo todos seguimos
balbuceando en este camino espiritual, seguimos a gatas, seguimos descubriendo lentamente cómo Dios va embelleciendo mi vida. Entonces ha sido todo un proceso de lágrimas, de arrodillarme, de orar, de santísimo. Ha sido todo un proceso de misión, de servicio, porque el dinamismo de Dios, el humor de Dios, que es el mejor humor que hay, como lo llamo yo, eh, por lo general te lanza ahí donde antes había heridas, ahí donde antes había ruptura, ahí mismo te lanza en ese mismo servicio para que en ese mismo servicio empieces a experimentar sanación. Entonces, yo desde que tuve esa experiencia primera, a mí el servicio se me empezó a saturar por todas partes. Entonces yo recuerdo que en el grupo de oración me empezaban a invitar a cárceles, a fundaciones, me empezaban a invitar a trabajar con habitantes de calle, en comunas y en periferias de nuestra ciudad. Y yo con esa gaguera, yo con ese miedo, yo con esa crisis, yo con esa patología, porque realmente era incapaz de vivir, la vida me quedaba absolutamente grande. Y aún así me lanzaban a todo eso, creían en mí, le apostaban a mí, a mi vida, ¿verdad? Y entonces a punta de dolor y de lágrimas me tocaba lanzarme. Cuando no quería, igual, tiene que hablar, tiene que ir allá, tiene que ir a la cárcel. Recuerdo que el primer servicio fuerte mío fue en la cárcel, en la Pola, hablándole a 400 muchachos, muchos de ellos muy heridos, lastimados, muchos de ellos con experiencias de muerte encima. Y me dijeron, hábleles de solidaridad. Y yo literalmente estaba que me orinaba del miedo. Y recuerdo que cuando terminé ese compartir, llegó un muchacho y me dijo, parce, excelente, la buena, todo bien, parce, qué maravilla lo de Dios. Y yo desde ahí entendí que si quería experimentar cada vez más sanación, tenía que servir con más fuerza, por más que me costara. Y ese ha sido el milagro de la oración, del Santísimo y sobre todo de la misión y el servicio. Han sido un bálsamo extraordinario en mi historia. Yo creo que has experimentado con mucha fuerza lo que bien se nos dice que en aquellos aspectos en la vida donde somos más débiles, Dios es más fuerte porque definitivamente solamente nos basta su gracia. Y es allí donde nos damos cuenta de que no es obra de nosotros, de que es obra del Señor. Y tengo una última pregunta y es respecto a, nos contabas que una de las misiones más significativas en tu vida fue cuando estuviste durante un periodo de meses en el Chocó. Y precisamente nos compartías que esta persona que mucho daño te ha causado, porque es uno de los recuerdos más latentes, es una persona que era del Chocó. ¿Tú lo elegiste o cómo fue eso? Eso fue justamente muy de Dios, Joa, fue hermoso lo que yo llamo el humor de Dios, ¿verdad? Es puro amor, es pura gratuidad y es pura misericordia. ¿Cómo yo me puedo reconciliar con la figura del afro, ¿verdad? Porque para mí la figura del afro era esa figura que me dañaba, me lastimaba y que buscaba sus intereses por encima de mi bienestar y de mi vida. Y entonces, en este camino de espiritualidad, cuando ya llevaba por ahí 6 años caminando conscientemente, se da la oportunidad, se dan las circunstancias, nos vamos para el Chocó, yo me fui para el Chocó 15 días con unos amigos y justo con mi hermano con el que trabajo en ese momento, Julián Morales, al cual le debo muchísimo. Él me invita al Chocó y yo allá en 15 días descubro un universo absolutamente distinto porque ya me empezaba a sentir también yo, a que a veces nos pasa muy acomodados en el servicio, muy instalados, muy en nuestra zona de confort, y eso realmente me permite como abrir mucho los horizontes, y cuando yo llego de esos 15 días, yo digo, yo de esto quiero más, esto tan bueno, por Dios, esto tan maravilloso, en verdad que qué experiencia que te hace ensanchar el corazón. Y yo digo, yo quiero más, empiezo a orar y a la semana todo aconteció de una manera perfecta,
providencial para yo conocer a un sacerdote y que él me hiciera la invitación y me dijo, véngase para acá, acompáñeme 4 meses, y esos 4 meses se convirtieron en 6, y esos 6 meses se convirtieron en 8, y esos 8 meses se convirtieron en 10 meses. Eh, y estar en el Chocó me permitió justamente ver la otra cara de la moneda, me permitió ver por qué quizás este muchacho que era desplazado, era trasladado, ¿verdad? Y que tuvo que vivir muchas realidades de violencia, seguramente en el Chocó, cómo llevó todo esto al colegio y cómo simplemente había prolongado el mal y el dolor que le hicieron a él. Porque al fin y al cabo, los que le apuestan al mal son personas que han sufrido el mal y desde esa realidad pues lo prolongan y lo extienden. Entonces fue ver un Chocó hermoso, un paraíso, pero ver también un Chocó muy herido por la corrupción, por la violencia, por las injusticias, por el desamor, por tantas realidades que van lacerando el Chocó. Y eso me permitió con mucha profundidad, enamorarme de la cultura afro. A mí realmente me fascina lo que son sus valores, lo que son sus maneras de resiliencia, de esperanza, de levantarse, de ponerle sabor a la vida, de alegrarse. Eso fue como el culmen de yo poder sanarme con el afro, ¿verdad? Bendito sea Dios, o sea, Dios te permitió que te pusieras literalmente en los zapatos de esa cultura para poder comprender y entender qué había pasado, qué había detrás de, y eso es muchas veces lo que nos está haciendo falta, comprender la historia de cada una, de cada persona, que somos hijos de una historia, pero también somos hijos de un mismo Padre que a todos nos ama, nos abraza, nos reconcilia, nos sana y que alabo y bendigo al Señor porque es precisamente lo que ha hecho con tu vida y lo que hoy estás transmitiendo a muchas personas para que también, al igual que tú, pues no nos quedemos como en esas heridas del pasado, sino que podamos ver un futuro lleno de esperanza, que es lo que el Señor siempre nos trae y nos quiere regalar. Alvarito, se nos acabó el tiempo y lo que nos faltó fue tela por cortar, porque hay muchas experiencias que el Señor te ha regalado, pero bueno, era lo que el Señor quería que compartiéramos en esta oportunidad. Si más adelante nos volvemos a reunir, ampliaremos más lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero te agradezco de todo corazón por haber estado aquí compartiendo con nosotros, por abrirnos el corazón, por compartirnos tantos detalles y tanta riqueza de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo a ti por la invitación. Somos hijos de una historia y somos hijos de una promesa. Lo que más determina nuestra vida es el amor de Dios, no es ni siquiera los acontecimientos que hemos vivido. El amor de Dios es la promesa de un Dios que puede embellecer nuestra vida hasta el final, resignificarla y lanzarla a otros horizontes muy distintos, insospechados, que ninguno de nosotros creyó hasta que empezó a vivir. Amén. Gracias, Joe. Un abrazo gigantesco para todos. Dios los bendiga. Y bueno, a seguir sirviendo porque en el servicio nuestra vida será sanada. Amén. Bueno, antes de que nos despidamos, yo te voy a regalar una promesa, ay, no sé cuál tomar, de parte del Señor. Dice así, Filipenses 4:19. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Hermosa. Amén. Amén. Indudablemente yo. Alvarito, Dios te bendiga, muchas gracias y un abrazo muy, muy, muy grande para todos quienes nos estuvieron acompañando. Los invito para que compartamos este espacio, para que sea de bendición también para muchas personas que necesitan escuchar estas palabras. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.